¿verdad? Porque no me ha generado convicción a través de este principio de inmediación. Sin embargo, he escuchado reiteradamente decir que han hablado y han sugerido, han sustentado muchos constitucionalistas. Creo aquí no se trata de tener la especialidad de constitucionalistas. No sé si ellos tendrán la maestría en Derecho Constitucional o simplemente porque fueron miembros del Tribunal Constitucional ya se consideran especialistas. Pero creo aquí los que tenemos la oportunidad de saber leer, interpretar, es cuestión de criterio y criterio común de poder saber lo que dice explícitamente un artículo. Y en ese sentido, vuelvo a señalar, no puede haber un principio superior a un principio moral. El principio moral está por encima de la Constitución, está por encima de algunas normas, más aún en los políticos. ¿Con qué autoridad moral podría un político, un funcionario, un ministro exigir a otro ciudadano que acuda a una comisión si lo que estoy haciendo es buscar formas de cómo blindarme y no poder ir a decir lo que tiene que decir en una comisión? Vuelvo a señalar, nosotros aquí en la comisión en ningún momento hemos dicho que es responsable o no es responsable. Lo único que lo hemos convocado porque él fue testigo clave de alguna manera en todos estos hechos de la investigación que tiene esta comisión por haber sido no presidente, sino fue ministro, y dejarlo claro que él está siendo citado no en su condición de presidente de la República, sino porque él fue ministro en el gobierno del exmandatario Alejandro Toledo, donde justamente se han dado los actos de corrupción que el congresista Gino Costa también lo ha reafirmado y ha dicho es vergonzoso que más de 29 millones pudieron haber entregado a un expresidente por el IRSA. Y en esta obra, ¿quiénes participaron? Estuvo pues el hoy presidente de la República, fue ministro. Y el hecho de que haya sido ministro también no necesariamente tiene que ser responsable. Eso lo hemos dicho claramente. Y han venido muchos ministros, han venido muchos jefes de asesores a señalar y a decir sus versiones. Entonces es necesario para que nosotros podamos tener una versión más clara y directa, era pues la intención que el presidente pueda colaborar. Más aún, en una política que cuando vino al Congreso de la República dijo que va a haber una lucha contra la corrupción. Afrontar este flagelo que nos hace daño a todos los peruanos. Entonces mi preocupación es de que más adelante, porque no solamente este tema va a quedar a nivel de la investigación en la Comisión del Congreso, me preocupa porque ¿qué es lo que va a ocurrir en el Ministerio Público? ¿Qué es lo que va a ocurrir en el Poder Judicial? Porque muchos testigos podrán decir, ¿no?, al juez o al fiscal, yo también te mando mis respuestas por escrito. ¿Y cuál va a ser ese precedente que van a tener como arma aquellos que no quieren colaborar con la justicia? Será justamente la carta presentada por el presidente de la República, siendo el primer ciudadano, siendo el presidente de todos los peruanos, quienes debe dar el ejemplo de decir que el que nada tiene, nada teme, y yo acudo transparentemente a decir lo que tiene que decir a las comisiones investigadoras. Y eso es lo que hemos hecho nosotros aquí. Respetuosamente le hemos pedido la colaboración del presidente, entendiendo que yo estoy segura que él no va a avalar actos de corrupción, que él será el primero en pedir las sanciones más drásticas para aquellos funcionarios que formaron parte de su gabinete, que él estuvo en ese momento. Entonces creo, señora Presidenta, acá se ha malentendido, posiblemente quiero interpretar de esa manera, que el presidente considera que está siendo investigado, que está en calidad de investigado, que el presidente considera que ya nosotros lo hemos acusado de algo. No, señora Presidenta, si le da tranquilidad al presidente de la República que el oficio vaya en condición de testigo, yo plantearía que en ese sentido podría solicitarse la invitación nuevamente, porque yo no pierdo la esperanza que el presidente reflexione ante
estos cuestionamientos y las diversas posiciones que han planteado los colegas congresistas. Como vuelvo a señalar, mi preocupación no es tanto solamente por la comisión que tenemos acá en el Congreso. Mi preocupación es lo que puede ocurrir más adelante en el Ministerio Público y en el Poder Judicial, porque con ello se van a crear este mal precedente para que ya no puedan los que sean citados ir de manera personal. Simplemente podrán presentar y argumentar que esto ya es una jurisprudencia, y en el derecho las jurisprudencias son válidas y son las que muchas veces ayudan para que el juez pueda resolver finalmente en una sentencia. Entonces, por ello es mi preocupación, y vuelvo desde este escenario una vez más a instar al presidente de la República de manera respetuosa que haga una reflexión en este sentido. Si él no ha tenido ningún inconveniente de haber elaborado, escrito y tipeado de manera personal estas respuestas que ha enviado a la comisión, creo que también válidamente lo puede decir. Lo puede decir de manera directa, y nosotros tendremos la oportunidad, si hay alguna duda que podamos tener, preguntarle. Pero con este documento, no sé si mientras el presidente estaba en el golf haciendo ejercicios o estaba en la piscina, un asesor pudo estar redactando. No lo sé, vamos a hablar de suposiciones, vamos a hablar de imaginaciones, y creo no es serio en un trabajo parlamentario, en una comisión investigadora, tener imaginaciones o tener suposiciones, sino tener la convicción que las respuestas que nos están brindando es de la persona de manera directa, clara y preciso. Asimismo, señora presidenta, para ya ir culminando con lo que venimos analizando en ese sentido, yo entiendo lo que quizás la posición del congresista Acosta, que pide que nosotros podamos tener un acuerdo como comisión y mandarle una carta de agradecimiento al presidente de la República por haber enviado este documento. Creo, más bien yo plantearía o replantearía que no habría ninguna objeción en que nosotros, luego de que el presidente nos dé hora y lugar donde nos pueda recibir, válidamente podríamos enviarle una carta de felicitación, porque fue el primer ciudadano que dijo que el que nada tiene, nada teme. Yo me voy a esa comisión. Más allá de los argumentos legales que puedan tener, vuelvo a señalar, el principio moral es muy importante, y siendo el presidente de la República debe dar este ejemplo a todos los demás ciudadanos, someterse a una investigación, y está viniendo en calidad de testigo, más no en su condición de investigado, y menos estamos formulando ninguna acusación contra el presidente. De la misma manera, señora presidenta, también es importante señalar que nosotros, particularmente hablo por mí, no es que esté satisfecha con lo que ha respondido, y por eso yo no entro a debatir cada una de sus respuestas. Simplemente no las estoy tomando en cuenta porque no me genera convicción de lo que dice ese documento. Y seguramente la comisión en su momento evaluará y tomará una posición al respecto. Pero en estos momentos yo no puedo decir que si es cierto, no es cierto, es válido, no es válido, sabía, no sabía, es responsable, no es responsable. No podría yo ir en ese sentido en este momento para poder debatir. Presidenta, pero sí dejando en claro, respondiendo posiblemente al congresista Gino Costa, que al terminar su exposición, él ha señalado, ha dicho que hay que citar a tales, cuales. No creo que atacando a Fuerza Popular o a los otros integrantes de esta bancada va a cambiar la opinión de los ciudadanos que el presidente se está corriendo a poder declarar ante una comisión. Usted, colega congresista, pidió que venga la señora Keiko Fujimori. La señora Keiko Fujimori ha venido a esta comisión, y cuando usted tuvo toda y todos los colegas congresistas tuvieron y tuvimos la oportunidad de preguntar,
y si no lo han hecho, ya no es responsabilidad ni de la persona citada, ni tampoco de los demás integrantes. Y ahí claramente está textualmente cuando se le pregunta, usted dice que no tiene nada más que preguntar. Sin embargo, pide a algunas otras personas que vengan y vendrán, y ya le han dicho, ya el documento ha ingresado, que ya ha dado respuesta la señora Fujimori a la presidenta de la comisión. Espero que mañana no pida que venga posiblemente también quién hace el servicio de jardinería, quién es el que lleva el servicio de limpieza. Espero que tampoco se diga eso, ¿no? Lo que acá, de manera seria y responsable, tenemos que seguir citando a todos aquellos que tuvieran participación directa o indirecta en estos hechos de corrupción que todos sancionamos y estamos seguros que no podemos seguir permitiendo que esto ocurra en nuestro Perú, porque las obras que se tienen que hacer a favor de los diversos ciudadanos tienen que ser de manera clara, sin actos de corrupción. Entonces, yo solicito, señora presidenta, que vaya a la Comisión de Constitución para una opinión consultiva y también dejando en claro que es una opinión que emiten las demás comisiones que seguramente en su momento nosotros válidamente podamos debatir en esta comisión. Eso es lo que yo podría señalar, señora presidenta, en este escenario en referencia al documento que habría presentado el presidente de la República. Gracias, congresista Beteta. Congresista Jorge Castro. Señora presidenta, primero tenemos que ubicarnos en el escenario que nos encontramos en el país. ¿Qué estamos viviendo en el país? Una situación de desacreditación de la clase política. Y eso es absolutamente evidente, lo vivimos todos en general, desde el gobierno nacional, pasando por todos, hasta los gobiernos locales. En términos, aquí más allá de la Constitución y de los articulados, los constitucionalistas, aquí hablamos en términos políticos. ¿Cuál es el futuro del país si nosotros seguimos sembrando desconfianza? Si nosotros mismos comenzamos a sembrar y nos terminamos desacreditando. Y ese es uno de los temas. El primer ciudadano del país, en este momento, le ha tocado hacer Pedro Pablo Kuczynski. Y él tiene que sembrar confianza, tiene que sembrar credibilidad. Y si eso no lo hace, simplemente estamos yendo pues más abajo de lo que nos encontrábamos. Y el tema es, ¿quién se beneficia con esto? ¿Se han puesto a pensar? ¿Se beneficia el Congreso o no? ¿Se beneficia Pedro Pablo Kuczynski? Termina desacreditando más a la población, se desacredita mucho más ante el pueblo. ¿Ustedes creen que quién está dudando en este momento? Aquí ya no se trata de sospechas, ya no se trata de dudas, se trata de que van afirmando lo que la propia población ya ha comenzado, desde hace mucho tiempo atrás, por supuesto, a pensar de la clase política. Y esto no abona en buena dirección, más aún, y por eso es la gran oportunidad que tiene el presidente en este caso. De repente la ha perdido porque yo tampoco no soy partidario que se vuelva a insistir, y nosotros deberíamos continuar aún cojeando en ese aspecto sin la colaboración del primer ciudadano del país. Pero, ¿por qué? Porque para nadie tiene que ser un secreto, y todos los que hemos venido trabajando de manera ardua en esta comisión, por lo menos el 70-80% de los investigados del nivel correspondiente, por supuesto, los indican al presidente como que ha venido manejando estas cosas o lo involucra de manera casi directa. Tenemos en los últimos casos, los propios miembros de los comités directivos de Proinversión, ¿a quién lo señalan? ¿No lo indican a Pedro Pablo Kuczynski? Perdón, los mismos directores ejecutivos de Proinversión. Perdón, déjeme terminar la idea. Termina la idea y le da la Después le voy a dar. En todo caso, los propios exministros no lo han dicho, no lo han señalado, están las actas. Lo han sindicado como que es el responsable de este tipo de situaciones. Los expresidentes de los consejos de ministros. Y bueno,
Más allá... Presidenta, sí. Congresista, No recuerdo haber escuchado ningún señalamiento ni de parte de los exministros que integraron el Consejo Directivo de Proinversión ni de los miembros del comité, en el sentido de que el entonces presidente de Proinversión, el señor Kuczynski, habría manejado algo irregularmente. Lo único que han reconocido ellos es que quien presidía el Consejo Directivo de Proinversión era el ministro de Economía entonces. ¿Ese es un señalamiento? Es una sindicación. Eso lo dice la ley. Eso lo dice la ley, no es un señalamiento de nada. Lo que usted tendría que decir es que como presidente de Proinversión, el señor Kuczynski obró al margen de la ley. ¿Hay alguna demostración de que obró al margen de la ley? Congresista Costa, el congresista Castro tiene derecho a expresar lo que él sienta, lo que él piense. No está sujeto a mandato imperativo y por lo tanto pero puede, no a decir mentiras. No estamos viendo, ahí están las actas. A través de la presidencia. Pero por favor, ahora habla ahí a la prensa, ahora dirígete a la prensa, para que te des cuenta, ahí están, perdón, que se dirija a la prensa como hace dirigir, eso está en las actas. Y están las grabaciones correspondientes. Los indican como responsable. Que él presidía el Consejo. Pero es el responsable. Eso está en la ley. Eso está en la ley. No hay que mencionar a su majestad. Mire, señor, en todo caso, nosotros... está en la ley que es el responsable y ellos los indican que es la responsabilidad del señor Pedro Pablo Kuczynski. De la presidencia. En pero todo las caso, ¿para qué decisiones son tenemos, colectivas? Señora Presidenta, por favor, en todo caso, ¿para qué nombramos presidente de Proinversión? ¿Ha debido renunciar si no va a asumir ningún tipo de responsabilidad? Es responsable. Tú cuando eras ministro del Interior no eras responsable, lamentablemente no te han investigado en todo caso. Y te ha salvado de algún tipo de investigación, pero todos asumimos. Usted está perdón, implicando señora que es Presidenta. responsable Perdón. Así es. Estoy cortando el micro porque tienen congresistas, Castro y Costa. Observen las reglas del debate en una comisión. Eviten el diálogo. Cada uno tiene el derecho y el deber de sustentar aquello que está manifestando, pero mantengan el orden. A través de la presidencia, congresista Castro. Señora Presidenta, congresista tengo el Costa, derecho de solamente expresar... cuando el congresista Castro le dé el uso de la palabra, él está en el uso de la misma. Gracias, congresista Castro. Bueno, así se pierden los papeles. Pero la cosa es muy clara. Si bien es cierto, de repente hay unos congresistas que venimos a defender algunas posiciones, por mi parte yo no vengo a defender ninguna de las posiciones. Lo que queda claro es que es necesario establecer las responsabilidades en cada uno de los niveles. Si continuamos así, protegiendo a los señores, ¿para qué tenemos un comité de proinversión? ¿Para qué tenemos directores en proinversión? El director ejecutivo, los mismos han indicado. ¿Para qué tenemos un ministro? ¿Para qué tenemos presidente del Consejo de Ministros? Porque todos se van a venir a lavar las manos. Son los primeros responsables y que tienen que asumir su responsabilidad. Bonito es, pues, señores, tener un coche especial, tener 5 vehículos patrulleros que lo sigan y que le brinden la seguridad al primer ministro, etcétera. Pero lógicamente, y la peliculina en la televisión, en los canales, pero no asumir las responsabilidades. Si venimos por eso, bueno, señores, yo mejor me callo y me quedo en mi sitio, en mi tierra. No, señores, aquí tenemos nosotros los congresistas, tenemos que asumir nuestra responsabilidad de fiscalizar, sea quien sea y le duela y caiga quien caiga. Ha tenido la suerte el señor Rino Costa en todo caso de no tener un Congreso que ha sido, pues, fiscalizador como debe de cumplirse. Porque todas estas cosas en nuestro país suceden por eso, porque nosotros los propios peruanos y los congresistas dejamos pasar las cosas así por agua tibia. Y eso es lo que no debemos hacer. Y hay que tener el rostro, hay que tener la moral suficiente. Aquí el tema ya no entra en discusión la Constitución, sino el valor moral de las personas. La cuestión ética, que eso está por encima de cada uno de nosotros. Si no lo hemos asumido así desde la primaria, desde el hogar, yo creo que es muy difícil enderezar a estas alturas del partido las cosas. Y bueno, me veo precisado a salirme de repente del contexto, pero, señora Presidenta y señores miembros, disculpen estas situaciones, pero yo quiero ir a un caso puntual inclusive. Se dice que las leyes, y eso es una falsedad completa, que la ley de necesidad pública, etcétera, de ejecución preferente es de obligatorio cumplimiento, o se quiere decir que es obligatorio cumplimiento. Falso, señores.
el Congreso de la República, así nosotros aprobemos que le vamos a aumentar a 5.000 o 10.000 soles a cada uno de los empleados del Perú, eso no se, y si no se puede cumplir, no se lo hace. Es labor del Ejecutivo tomar la decisión correspondiente. Y aquí, ya en este último periodo hemos aprobado más de 50 leyes respecto a declaratorias de necesidad pública. Y esas no son de obligatorio cumplimiento, solamente son saludos a la bandera. Y eso lo hemos dicho a nosotros de manera responsable a nuestro pueblo, porque no le queremos mentir respecto a esos temas, porque no tenemos nosotros capacidad de gasto. Y simplemente, cuando nosotros yo tengo una idea muy clara de lo que está pasando en el país, y eso se lo repito ante los medios de prensa, con su respeto, por su intermedio, señora Presidenta, cómo se ha venido construyendo este tipo de pirámides. Cuando han visto, aquí hay responsabilidad, porque aquí queremos buscar, hasta lo que hemos sostenido siempre, queremos buscar quién llevaba el maletín y quién estuvo de portero en el ascensor. Nosotros tenemos que ver, por eso es que nosotros somos control político del país, tenemos que ver desde determinado nivel hacia arriba. Y eso es lo que quieren hacernos enganchar aquí y tratar de distraer, echándole la culpa a todos los congresistas de todos los periodos. Comencemos a buscarlo uno por uno, pues, desde la historia de la República. Aquí no hemos venido a hacer historietas sobre los actos de corrupción desde 1821. Estábamos nosotros abocados específicamente a este caso de la actuación de las empresas brasileñas. Y en todo caso, aquí está claro, señores, desde determinado nivel en la organización política del Estado se construyó una pirámide en la cual simplemente desde el nivel más bajo se ponían de acuerdo cómo sacar las obras más importantes y utilizaban al Congreso o de repente algunas vinculaciones a las organizaciones populares, etcétera, para incentivar ese tipo de situaciones. Porque aquí no tiene mayor explicación el hecho de la carretera interoceánica, y hay que ser claro. Y después de eso se declara, pues, de interés, de necesidad pública. Y yo como autoridad me veo, según ellos, aprovecho de esa oportunidad para, lógicamente, asignar los presupuestos, porque hay algo de por medio. Pues no tiene la justificación técnico-económica desde el punto de vista de ingeniería. No hay nada que ampare este tipo de proyectos muchas veces, sino simplemente que se haga una inversión pública de tal manera desordenada, inclusive sin tener los proyectos correspondientes, ni siquiera a nivel de prefactibilidad. Y eso es lo más grave, señores, lo que ha venido pasando en nuestro país. Y si continuamos así, y si la prensa también no es consciente de lo que ha venido pasando y trata de ocultar estas verdades, simplemente nos vamos a seguir en el despeñadero de siempre. Pero, señora Presidenta, en mi caso, creo que aquí el tema ya va de fondo, es en lo siguiente. Hemos escuchado al presidente de la República y también están comprometidos los diferentes órganos del Ministerio Público, y ojalá que el Poder Judicial, nosotros también, y ojalá que hagamos lo que corresponde. Y en ese sentido, tenemos que preguntarle al presidente, la palabra de la lucha contra la corrupción no se hace de esta manera como la quiere llevar adelante el presidente, negándose a aclarar estos temas donde ha sido claramente sindicado. La mejor fórmula sería, ya depende de él, yo creo que ya hemos perdido la esperanza por lo menos de que haga él tiene la posibilidad de desvirtuar estas atingencias que se le han hecho de manera directa, o caso contrario, pues el pueblo tendrá todo el derecho de opinar lo que ya creo que está dudando de nuestra clase política. Y para finalizar, aquí el tema de fondo simplemente, la lucha contra la corrupción es, ¿la hacemos o no la hacemos? No es una declaración lírica. Para todos nuestros congresistas también hemos podido adoptar cosas muy fuertes y muy duras. Necesita la corrupción tomar decisiones muy claras, concretas, decisivas para cambiar la historia gris, no digamos oscura, por ser más condescendiente, la historia gris de nuestro país. Y en todo caso, de ninguna manera, para mí es inaceptable que simplemente se nos responda por escrito. Los que quieren ir por ese camino, que lo hagan. Tampoco los recuso, pero desde mi punto de vista es inaceptable lo que se pretende hacer por escrito. Aquí tenemos que comparecer. La cuestión es muy clara y por lo tanto, yo particularmente, señora Presidenta, categóricamente manifiesto mi parecer. Representamos, y hay un detalle adicional,
nosotros no hemos venido aquí en el Congreso con todos porque somos sujetos de las críticas del periodismo que con justicia de repente nos hacen. Pero este es el Parlamento donde nosotros tenemos que manifestar ante la opinión pública nuestro parecer, lo que dice, lo que tenemos en nuestra conciencia. Y por lo tanto, con todos los males de los cuales podamos quejarnos, este es el Parlamento que tenemos y así lo tenemos que asumir, señores, también señores de la prensa, señora Presidenta. Y lamentablemente, si este es el Parlamento que tenemos, porque muchas veces nos cuestionan, los señores pues tendremos que reflexionar, pero nadie le va a quitar al Parlamento, sean buenos o malos los parlamentarios, el derecho y la obligación de fiscalizar. Y eso particularmente lo tengo muy claro y desde mi punto de vista lo vamos a hacer, caiga quien caiga y contra quien sea. Así se ponga a llorar el ex ministro del Interior de Alejandro Toledo. Así, mis queridos amigos, yo no quiero más estas situaciones de saludos a la bandera. Nosotros hemos venido, tenemos una responsabilidad histórica y esta oportunidad puede ser el gran momento para cambiar la historia del país. Si no lo hacemos, ya será otro tema, pero por lo menos aquí dejamos en claro que nuestra posición es sumamente comprometida en la lucha contra la corrupción y espero también el mismo compromiso del señor Pedro Pablo Kuczynski y que él ya debe de pronunciarse. ¿Está en la lucha contra la corrupción o no? Pero no es una situación lírica, sino frontal y las cosas se hacen, no se hablan, se hacen. Y de igual forma el Ministerio Público, que también tiene un alto compromiso en esta situación, conjuntamente con el Poder Judicial. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, congresista Castro. Congresista Costa. Presidenta, solo aclarar lo siguiente. En lenguaje judicial, sindicar a una persona significa imputarle responsabilidad penal. El señor tal robó, el señor tal aceptó una coima, el señor tal pidió una coima. Esa es una sindicación. Y entonces yo quiero aclarar nuevamente a mi colega, el congresista Castro, con la mejor buena intención, que cuando él afirma que hay una sindicación o varias sindicaciones con el presidente, eso no es verdad. Que los invitados vengan a decir acá que reconocen que el presidente presidía el Consejo Directivo de Proinversión, que actuó en el margen de la ley, en el marco de la ley. Al otorgar la buena pro en el proyecto de la Interoceánica no significa que fue sindicado. Simplemente es reconocer que en efecto él ejerció una función que le correspondía por ley. Entonces, no es primera vez que hago esta aclaración, pero me parece que el congresista Castro no entiende el significado de la palabra sindicación. Hasta donde yo sé, no hay ni pruebas ni evidencias de que en el marco del otorgamiento de la concesión de la Interoceánica, el presidente actual, en su calidad de presidente del Consejo Directivo de Proinversión, obrara al margen de la ley, incurriera en irregularidades. No hay ninguna, ni pruebas ni evidencias. Entonces, hablar de sindicación aquí es muy peligroso porque eso conlleva digamos, la imputación de responsabilidad penal y tal cosa no existe, Presidenta. Yo comparto el ánimo moralizador del congresista Castro y el de los miembros de esta comisión, pero eso no significa que a toda costa tenemos que encontrarle responsabilidad al presidente si el presidente no la tiene. ¿Por qué? Porque estaba cerca de Toledo y si Toledo recibe una coima, entonces el señor Kuczynski también tiene que haber sido parte de ese hecho delictivo. Para demostrarlo necesitamos pruebas y evidencias y no las tenemos, presidente. Gracias. Gracias, congresista Costa. Congresista Castro, finalmente. Exactamente, lo estamos citando. Justamente él tiene la gran oportunidad de aclarar, el presidente, justamente para eso se le cita. Por eso que nos hemos... No, es que aquí hay un tema que es más allá de estas cosas. Fue el portero, yo me pongo a pensar siempre, por eso hay que construir hacia arriba, de determinado nivel hacia arriba, que es lo que nunca se hace. Fue el portero del Congreso el que trajo todos los documentos, fue el de la idea de la Interoceánica y le puso al presidente, así. No, eso viene pues de un comité, ya es todo armado, es una pirámide que se arma. Ahora, el problema está en que, es cierto, hay que individualizar las responsabilidades y para eso está el presidente, para irnos aclarando ese tema. Pero si él se refugia en la oscuridad y no quiere hacer las declaraciones correspondientes,
Yo le digo, por eso esta es una situación política, señora Presidenta, que de una u otra forma va a permitir descartar las cosas o de repente confirmarlas o de repente también sembrar más dudas, que son las dudas absolutamente razonables que tiene el pueblo peruano. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista Castro. Congresista Beteta había pedido una intervención final. Gracias, presidenta. Sí, presidenta, creo, habiendo escuchado ya las posiciones de cada uno de los colegas congresistas, yo quiero plantear dos posiciones. Uno, si es que los colegas congresistas están de acuerdo, y así lo harán seguramente con los votos, pediría que se pueda facultar a la presidencia de la comisión para que se ya vayan formulando las denuncias en la medida de los temas que ya hemos ido concluyendo, donde ya hay evidencias, donde ya han venido las personas citadas, han habido declaraciones, han habido informes, porque si no, no vamos a quizás concluir con el informe que esperamos para la fecha que tenemos el plazo establecido por el Congreso de la República. Eso sería un pedido, presidenta, para que ya se puedan ir formulando las denuncias en las medidas que ya se tienen conocimiento.